continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto, y quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de no piense más de sí mismo. El concepto que cada uno de nosotros tiene de sí mismo consiste en quién y qué pensamos que somos en Cristo. Generalmente todos nosotros tenemos una idea más o menos clara de quiénes somos, de nuestras características físicas y psicológicas, de nuestras virtudes y deficiencias, de nuestra personalidad en general. Algunas de estas ideas son muy positivas, algunas son muy negativas, pero siempre nos influyen, ya sea consciente o inconscientemente, en nuestra manera de ser y de presentarnos ante la sociedad que nos rodea. Este es un tema muy serio y hay que evaluarlo con mucho cuidado a la luz de la palabra para poder asegurarnos de que el orgullo no esté tomando lugar en cada uno de nosotros. El orgullo todos lo pueden percibir, menos el que lo tiene. Muchas personas se jactan de su humildad, pero lo que en realidad tienen es mucho orgullo. Piensan que ellos siempre caminan bien, que nunca se equivocan y que por eso tienen la autoridad de poder corregir a los demás y llamarlos al orden. En vez de dejar que Jesús sea la cabeza y guía del cristiano, ellos quieren intervenir y hacer el trabajo del Señor. Esas personas emiten juicios sobre todos y exaltan sus propias obras, muchas veces adornadas con palabras de un léxico cristiano. Pero su caída es solo cuestión de tiempo. El concepto de sí mismo está formado por todas las creencias y actitudes que tiene la persona respecto a sí misma. Eso abarca un conjunto bastante amplio de representaciones mentales que incluyen imágenes y juicios, no solo conceptos que el individuo tiene acerca de sí mismo y que engloban sus distintos aspectos corporales, psicológicos, sociales y morales. Esto determina lo que la persona es, lo que la persona piensa y lo que la persona hace y lo que puede llegar a ser. Ciertamente el concepto que tenemos de nosotros mismos afecta en nuestro comportamiento porque es parte del núcleo central de nuestra personalidad. Pero ¿cómo y cuándo nos formamos este concepto? Pues bien, en la infancia es cuando empezamos a formar nuestro carácter y por ende es cuando vamos acumulando ideas sobre nosotros mismos a través de la información que recibimos del medio ambiente y de las personas con quienes interactuamos, principalmente nuestros padres, profesores, compañeros y amigos cercanos. Cada palabra o estímulo significativo en nuestra vida nos ha dejado una huella en nuestra imagen de nosotros mismos. Así como por medio de las experiencias vividas, nuestra personalidad y la idea de quiénes somos se han formado. A través de la palabra de Dios, al cristiano se le exhorta a que adquiera y mantenga una perspectiva equilibrada de sí mismo. Aunque es preciso que el cristiano piense en sí mismo lo suficiente para poder cuidar de su mente y de su cuerpo y utilizar estos de la manera correcta, es vital que no se pase de ese límite tan peligroso y no debe pensar más de sí mismo de lo que es necesario. En Romanos capítulo 12, versículo 3, la Biblia nos enseña:
Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si una persona piensa demasiado de sí misma, estará en peligro de convertirse en una persona vanidosa, orgullosa y muy poco amorosa. La humildad no es inferioridad, pero tampoco es arrogancia. Es pensar y actuar en acuerdo al pensamiento de Dios plasmado a través de su palabra, que es la Biblia. Esa persona estará demasiado interesada en sus propios deseos y no se preocupará suficiente acerca de otras personas. Entonces le será difícil poder obedecer el mandato de Jesús de amar a Jehová con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. De modo que Pablo hace un llamado a la cordura de todos los creyentes que han gustado de la gracia de Dios en toda multiformidad. Les dice que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Debemos tener un sano y alto concepto de nosotros mismos, correspondiente a la realidad de la identidad que hemos recibido y conforme al don o los dones que Dios nos haya dado. Pero no debemos tener un concepto más alto que el adecuado, que el justo y equilibrado. Es un deber de cada creyente tener un buen valor de sí mismo, siempre contemplándose desde la perspectiva del amor y de la gracia de Dios y de la misericordia. Es tanto lo que Dios ha hecho para dignificarnos, y Dios nos tiene en gran estima, que sería un pecado el menospreciarnos a nosotros o menospreciar a cualquier otro hermano. Es necesario que entendamos la diferencia entre humildad y autodesprecio. El menoscabo no es humildad, sino la actitud mental de alguien que no está equilibrado ni sano, ni el fruto del Espíritu está en él. La humildad es el reconocimiento y la aceptación de la valoración justa que nos hace Dios de nuestras vidas. La humildad se aprende cuando nos unimos a Jesús mediante la cruz y nos convertimos en seguidores fieles de sus enseñanzas. Mira lo que la Biblia nos enseña en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El diálogo interno que tenemos con nosotros mismos es muy importante. Es algo que debemos aprender a controlar. Pensar con cordura es un deber, no una opción. La consideración y valor que nos damos ha de estar de acorde con lo que Dios nos dice en su palabra y conforme a la identidad que tenemos en Cristo Jesús. No debemos insultarnos, ni maldecirnos, ni devaluarnos, ni tener pensamientos negativos hacia nosotros mismos. Declaremos lo que somos en Cristo y lo que Él nos ha hecho, que creamos al amor de Dios. Entre las muchas cualidades que ayudan al cristiano a no pensar más alto de sí mismo de lo que es necesario, está la sumisión y la humildad. El cristiano sumiso siempre está aprendiendo de la palabra de Dios y aplicando lo que aprende a su propia vida. Ansiosamente hace la voluntad de Dios mientras ésta se revela progresivamente.
para ser sumiso a Cristo, el cristiano necesita humildad. El ser humilde es todo lo contrario de ser orgulloso. El individuo humilde no tiene una opinión exagerada de sí mismo y no es sumamente asertivo en su modo de ser o en su disposición. Es moderado, no presumiendo demasiado, no siendo vano ni vanidoso. Es bondadoso, de genio apacible. Y esta es una de las características primordiales de aquella persona que ha nacido de nuevo a través de la simiente incorruptible por la palabra de Dios. Por lo tanto, el individuo que tiene el punto de vista correcto de sí mismo y el punto de vista de Dios cultiva la humildad, porque esa es la cualidad que hace un placer de la sumisión a Dios. El individuo orgulloso y arrogante es aquel que no quiere someterse a los requisitos justos de Cristo. Y vemos lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 5. Pero todo el que es orgulloso de corazón es cosa detestable a Jehová. Puesto que la humildad y la sumisión se conciertan para poder mantener la perspectiva equilibrada de no pensar más de uno mismo de lo que es necesario, esas son cualidades que uno debe esforzarse diligentemente por poder adquirir y mejorar. ¿Y qué mejor tiempo hay para comenzar a adquirirla que en la juventud? De todos los cristianos, sin importar la edad, es verdad que no deben pensar de sí mismo más de lo que es necesario, porque si el Espíritu de Dios está activo en nuestras vidas, entonces ese Espíritu producirá el fruto de amor necesario, una gran paciencia, una gran benignidad, bondad, apacibilidad y gobierno de uno mismo. Este fruto gradualmente mejorará nuestra personalidad. Y es por eso por lo que el apóstol Pablo pudo recomendar confiadamente en la epístola de los Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 14. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Los cristianos que trabajan diligentemente para poder desarrollar tal personalidad nueva y piadosa, no despreciarán a sus semejantes, no serán bruscos, ni insultarán a los que se oponen a ellos, debido a llevar el nombre de Jesús en alto. Más bien, seguirán siempre tras lo que es bueno, los unos para con los otros. Tendrán cuidado de no engrandecerse a costa de otros, ya sea por competir con ellos o por denigrarlos ante los ojos de otros. Tampoco se esforzarán por poder obtener prominencia o gloria. En cambio, humildemente buscarán manera de poder edificar a otros. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.